Dios les bendiga, mis amados hermanos. Regresamos para nuestra tercera parte de Segunda de Corintios, exégesis de Segunda de Corintios. Ahora estamos hablando sobre la generosidad olvidada en capítulos 8 y 9. Es la segunda sección del desglose de Segunda de Corintios. La primera sección es capítulos 1 al 7. La segunda sección principal del libro de Segunda de Corintios es capítulos 8 y 9. Y ahí se habla sobre la generosidad olvidada, también conocida como la recaudación de fondos. También es conocida como la buena administración o buena mayordomía que se debe de tener en el pueblo de Dios cuando está recopilando los fondos. Lo que está sucediendo aquí, explico rápidamente. Los cristianos en Jerusalén cayeron en pobreza por una hambruna que sucedió en la zona. Ya había sido profetizada esta hambruna. Pablo inicia una recaudación de fondos entre las iglesias que él había fundado. Muy importante, pongan ese término por favor. Las iglesias que Pablo había fundado. ¿Qué aprendemos de eso? Pablo no fue carga para nadie. Vivir del ministerio no es andar pidiéndole a iglesias que no has trabajado. ¡Wow! Para Pablo, él lo había trabajado primero. ¿Sí? Andar pidiendo de iglesias o según querer dedicarte al ministerio y vivir del ministerio, pero andar viviendo de ofrendas de púlpito en púlpito, de iglesia en iglesia, porque ahora te autonombras evangelista, eso es colectar del sacrificio de alguien más. La razón por qué el pastor Julián de esta iglesia local tiene el derecho de poder utilizar fondos de su iglesia para llevar a su esposa a comer, o para ellos alimentarse, o para ellos pagar su propia ropa personal, es porque él trabajó y trabaja aquí. La razón por que yo tengo derecho de recolectar de mis escuelas y vivir de colegiaturas, aparte de lo que le pagamos a la universidad, la acreditación y todo, pero lo que es mi parte, es porque son escuelas que yo trabajo. Ignacio, ¿por qué sientes toda libertad de pedir un cheque después de una semana laboral en tu trabajo? Porque lo has trabajado, exactamente. Pablo nos enseña una enorme lección que no debemos de dejarla por alto. Es de que él no está queriendo vivir de gratis de nadie. Él está haciendo una colecta de algo que él trabajó. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, la pandemia nos ha enseñado que los que pensaban vivir de cachete o de gratis, como se dice, han tenido que conseguirse un trabajito. Que ya no tenemos estos vagos de iglesia en iglesia que se autonombran evangelistas, corriendo de iglesia en iglesia y que no. ¿Verdad que eso es porque el hambre está canija? El hambre es traicionera. Con el hambre duele el estómago. Así que algo que hemos aprendido de todos estos vividores que quieren vivir de gratis del trabajo de alguien más, es de que han tenido que irse a conseguir un trabajo. Pablo le pide a lo que él fundó primero, ¿verdad? Pablo les está diciendo a ellos que quería para un proyecto, no para su propia bolsa. ¿Ok? Quiero explicar un poquito lo que había sucedido en Jerusalén, y luego después de eso va a leer el pastor Romanos capítulo 15 versículos 25 al 27. La iglesia de Jerusalén, pues quiero explicar esto, siempre batallaron económicamente, ¿ok? Y parecía como missions in reverse, como misiones al revés, como que si es la iglesia que está lanzando misioneros y que la matriz que está lanzando misioneros fuera, ¿cómo es posible que ahora ellos estén en necesidad de dinero? Pues quiero explicar rápidamente esto para que conozcamos por qué cayeron en esta situación. ¿Se acuerdan las viudas ignoradas en la Biblia? Las viudas gentiles de habla griego y contra las viudas que hablaban hebreo. ¿Se acuerdan? En la ciudad de Jerusalén, que las viudas de gentiles se quejaban que no había suficiente suple para ellas.
Okay. La razón por qué no había suple para ella es porque la mayoría de los empleos eran controlados por el templo. No por el templo de la iglesia cristiana, sino por la sinagoga judaica. Okay. Y el templo judío era controlado por los saduceos. Y como los saduceos no creían en el arrebatamiento, en la resurrección, la resurrección, no creían en la resurrección del cuerpo, porque es un concepto que Jesucristo trajo y desde Jesucristo en adelante se conocía. Pensaban en el alma, habían contemplado el espíritu, pero nunca habían contemplado esto de la resurrección del cuerpo. Pues se les hacía algo completamente absurdo, lo del cuerpo. Pensaban que el cuerpo ya se quedaba en esta tierra y no podía resucitar. Jesucristo llega con ese concepto y he throws them off, los confunde completamente. Entonces los saduceos no creían en la doctrina de la resurrección. Así que los que venían creyendo en la doctrina de la resurrección, pues eras el más propenso que te despidieran del trabajo. Sí, y perdían los trabajos los cristianos, los seguidores de Jesucristo. Aparte llegó una hambruna a Judea. Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. ¿Okay? El profeta Agabo profetizó esta hambruna. ¿Sí? Entonces llega esta hambruna y están en necesidad la ciudad de Jerusalén. Iglesia para la cual quería recaudar este proyecto Pablo de recaudar de las siguientes iglesias. Ofrendas eran enviadas por cristianos no judíos, principalmente por no judíos que querían bendecir a la iglesia que estaba en necesidad. ¿Por qué quieres bendecir de la manera como quieres bendecir? Escuchen esto, escuchen las palabras que voy a decir. La manera como lo explica Pablo. Dice, estaban en extrema necesidad. Los macedonios, que dijimos que Macedonia era Filipo, Tesalónica y Berea, estaban en extrema necesidad. Aún así, ellos dieron en abundancia. Y cuando dice que dieron en abundancia, escuchen esto. ¿Conocen esas carretillas como de construcción? ¿Carretillas de construcción? Sí. En esas carretillas dieron ellos. Así colectaron la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y los de la iglesia de Jerusalén, ¿qué haces cuando tienes hambruna en una ciudad? Que ya no hay suple, aquí no va a haber nada. Esto aquí se ve todo seco y parece como que Dios ya no quiere bendecir. ¿Qué haces? Pues te buscas, ¿verdad? Por el bienestar de tu familia, tú te mudas a otra ciudad o haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, ellos ya lo que querían era salirse. Y para apoyarles en los viáticos, para salir a buscar en cualquier otro lugar, para eso era el proyecto. ¿Sí? El proyecto de Pablo era para apoyarles en los viáticos que se pudieran ir a establecer en algunas otras ciudades. Pastor, ¿sería tan amable de leer por favor Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27? Amén. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ok, aprendemos ahí, porque los gentiles entonces son cristianos no judíos, okay, que están queriendo entrar como un símbolo de la unidad en Jesús el Mesías, como un símbolo de unidad. Ellos están contentos de dar. Ellos les suplicaron a Pablo que los dejara participar de la ofrenda. Les suplicaron, dice la palabra de Dios. Estaban contentos de dar. Y luego menciona regiones, ¿verdad? Que menciona Acaya y Macedonia. Ahí tenemos múltiples iglesias, porque está mencionándolo por regiones. Ahora, ¿pero por qué no habían colectado la ofrenda? Es una de las preguntas más principales aquí. Por estar atendiendo conflictos y disputas internas, no habían ahorrado. Atender disputas y discordias no es algo nuevo, ¿eh? Es algo que te va a distraer y no vas a lograr hacer los proyectos cuando te atoras en disputas internas. ¿Verdad que el dinero siempre nos ha dividido muchas iglesias? Así es. ¿Sí? Pero no es casualidad que los más tacaños son los que más pelean. No es casualidad que los más tacaños son los que más hablan. Esos sí van a hablar. Haces una mesa directiva, esos sí se sientan en la mesa y ellos quieren su voto y quieren su derecho. Y qué casualidad que los más tacaños son los que piden más puestos y reconocimientos y posiciones, pero no dan.
y están discutiendo. Así que no es algo nuevo. Pablo nos está enseñando aquí. Eso lo vamos a tener en nuestro medio. Ahora, ya que no dieron el dinero, ya que no recopilaron la ofrenda, y estamos hablando de Corinto, una ciudad adinerada, de alto billete, y una de esas familias que puede decir: yo solo aviento lo que todos los macedonios dieron juntos. Porque se acuerdan la cantidad de billete que fluía por ahí, ¿sí? Los templos, la prostitución y las apuestas y los juegos, las olimpiadas y todo lo que tenían en esa ciudad, ¿ok? Y Pablo les dice: pues les voy a dar todavía más duro. Es que no se trata de dinero, sino es un signo que ustedes no han sido transformados por el evangelio. Porque Jesús representa una historia de generosidad. ¿O acaso Jesucristo no se entregó del todo por nosotros? ¿Sí? ¿Saben de qué se agarraron ellos? Ya estamos en capítulos 8 y 9. Ellos se agarraron de capítulo 7, versículo 2 del anterior capítulo. Porque lo habían etiquetado como castigador, agresivo, por no ser tolerante. ¿Por qué no recolectaste la ofrenda? Tú estás de castigador con aquellos, dices que no somos tolerantes y nos acabas de etiquetar como pecadores a nosotros, y quiero decirte que estamos ofendidos. Te pregunté por qué no levantaste la ofrenda. Por eso mismo no. ¿Sí? Se agarraron de su pretexto de etiquetarlo como castigador, como agresivo, y por eso el tono de querer llegar primero pidiendo disculpas. Ok, si ustedes dicen que los ofendí, pues vamos a perdonarlos. Por eso la reconciliación del capítulos 1 al 7. Anoten por favor la siguiente frase. Pablo les da a ellos metáforas financieras. Metáforas financieras. La metáfora financiera es el capítulo 8, versículo 9. ¿Conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Sí? Entonces Pablo les está diciendo: miren, dar nuestro dinero es una oportunidad de expresar el amor de Cristo a otros creyentes. Participar en dar es ser partícipes del mismo regalo que Cristo nos dio. Cristo ya era rico en gloria, pero por nosotros vio nuestra necesidad y ahí se hizo pobre, para que su pobreza nos consiguiera a nosotros nuestra riqueza. Por lo tanto, si ustedes, corintios, demostraran la generosidad a los pobres, Cristo los haría ricos a ustedes por siempre. Es su oportunidad de efectuar y de demostrar el acto de gracia, el acto de amor. Ahora, se empieza a hablar sobre la Biblia trata mucho en proporciones. El judío piensa mucho en proporciones. O sea, la familia va a dar proporcionalmente de acuerdo a lo que tienen. ¿Ok? Porque estaban acostumbrados de esa manera. ¿Ok? ¿Se acuerdan las vacas? Y si dabas una paloma, y si no tienen para poder juntar, para poder dar un cordero entre una familia, es mucho para ellos, te unes con tus vecinos y les dices: pues entre los dos vamos a entregar al tabernáculo nuestra ofrenda de entre dos familias. Entonces las ofrendas a las que estaba acostumbrado el judío era basado en la proporción. Pablo aquí les dice: los macedonios se excedieron, no dieron de acuerdo a proporción, sino de acuerdo a su corazón. Oye, qué bofetada con guante blanco. Dieron de acuerdo a su cosas. Ni hicieron caso a lo de la proporción, porque vieron la oportunidad de repetir el mismo acto de Jesús, el mismo acto del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Entonces, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, Pablo explica que la gracia de Dios en Macedonia es ese regalo, ese elemento en Macedonia.
que les permitía dar libremente, la gracia en ellos. Y gracia significa de gratis. Jesús entrega su glorioso honor y su riqueza. Pablo en este capítulo 9 se enfoca bastantito sobre cómo se entrega a Jesucristo, que Él ya vivía en honor, que Él ya vivía en riqueza, que Él ya vivía en gloria. Pero para que otros que eran pobres por pecado y por muerte pudieran ser exaltados y convertirse en ricos a través de la riqueza, de la gracia de Dios. Entonces, para reflejar lo mismo que Cristo hizo, tenemos que estar dispuestos a compartir para poder reflejar lo que Jesucristo hizo. Los macedonios realmente estaban aplicando el ejemplo de David. ¿Se acuerdan que David, cuando quiso construirle un templo a Jehová, ¿ya? El otro le dijo, no, man, you can have it, quédate con la propiedad, vas a hacer un templo a Jehová, utilízalo. Y él dijo, no, yo quiero pagarte el precio justo. Dijo, no, en serio, quédate con él está. Y él dijo, no, me tiene que doler un poco. It has to pinch a little bit. Tiene que doler un poco. Si es para Dios, estoy dispuesto a pagar el precio justo. Recuerdo una ocasión que nos redarguye a todos los cristianos estas situaciones, ¿verdad? Situaciones económicas a todo cristiano nos redarguye. Cargando con Jared, en el frío. Utilizo la aplicación de Sam's para pagar a través de la tarjeta de crédito, con la tarjeta, la aplicación, porque no me gustan las líneas del Sam's. Entonces Leti se que tiene que quedar con la bebé, voy yo al Sam's, cargo todo el carro, salgo para afuera, me escanean lo del celular y llegando a la troca, cargando la troca, se me olvida que las bananas no las pagué. La mitad del mandado atrás de la camioneta, bajar al chiquillo, ponernos la mascarilla, entrar para adentro. Era más fácil robarme las bananas, pero Dios me dijo, ¿cómo vas a estar el resto del día? ¿Cómo vas a estar el resto de la semana? Y estaba otro diablito parado acá, un angelito parado acá y un diablito parado acá. Y el diablito que me estaba diciendo, Sam's no necesita tus 99 centavos del racimo de bananas, hombre. Sam's no necesita, vámonos. No puedo estar así. ¿Cómo va a parar con la clase a decirles de las riquezas de y yo robando acá? Ay, voy otra vez con el chiquillo hasta adentro, toda la fila, customer service, la fila. Y que no quise hacer fila por no pagar aquí, pago con la aplicación. Ahora tengo que hacer fila en customer service para pagar los plátanos. Y explicarle. Y la morena en la entrada estaba como, just go. No, I can't go, they're not mine. No son mías todavía, ¿verdad? Entonces el cristiano se nos redarguye en todas estas partes, pero Cristo ya era rico. Se hizo pobre para que nosotros no viviéramos en esa miseria, no viviéramos en esa muerte, no viviéramos en ese pecado. Amén. Sección final de la cruz. Antes de continuar adelante, vamos a leer rápidamente estas necesidades de un proyecto de recaudación de fondos. Ok, ustedes tienen esta copia. Ok, Pablo está diciéndole al pueblo de Corintio, no hay nada en este tema de la recaudación de fondos, no es algo que debe de evitarse, tampoco debe de avergonzarnos, siempre y cuando todos los esfuerzos sean bien planificados. Ok, se lleva a cabo de una manera responsable, no hay nada de malo en pedir fondos. Ustedes mismos en esta clase son testigos, hermana Irma es testigo que yo abiertamente al ir a Asia, al ir a India, al ir a diferentes países, yo les he dicho, estoy en necesidad de cubrir los $15,000 para poder llegar con los libros impresos, dar la conferencia y no me es de vergüenza porque sé que el estudiante dice, bueno, nunca pide y voy a apoyarlo con el proyecto que él trae porque saben que yo no es para mi propia bolsa, sino es para poder ministrar y hacer llegar todos estos materiales. Entonces no hay nada vergonzoso siempre y cuando tu proyecto esté organizado. 2 Corintios capítulo 8 versículo 4, Pablo nos está diciendo que la información debe de estar clara.
¿Cuál es el proyecto que tú vas a llevar a cabo? ¿Cuál es el propósito del proyecto? Capítulo 8, versículo 4 nos habla sobre un propósito definido. Disposición, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. La dedicación que debe tener la persona que lleva a cabo el proyecto, 2 de Corintios 8, 5. El liderazgo que debe tener, 8, 7. El entusiasmo para poder presentar la información, 8, 7. Versículo 8 y versículo 11 también. La persistencia, 8, 2, la honestidad y la integridad de la persona, 8:20 al 21, la rendición de cuentas, muy importante, que la persona tiene que estar organizado de una manera que si se le pide cuentas, qué es lo que se hizo con el proyecto, tiene que poder presentar las cuentas de cómo se administraron los fondos y que sea alguien diligente. Capítulo 8, versículos 18 al 22. Entonces aprendemos de la manera como Pablo organiza la recaudación, que él nos está dando en sí un organigrama sobre cómo la persona que va a hacer la recaudación de fondos debe de estar organizado y planificado para poder llevar a cabo el proyecto. Empezamos en nuestra última sección. La sección final de la carta. Pablo está diciendo que la fuente principal del conflicto que él ha vivido con los corintios es los superapóstoles, lo que él llama sarcásticamente los superapóstoles. Llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos, hablando mal de Pablo, que era un líder pobre y sin éxito. Pues Pablo aquí, arriesgándose a sonar así como si se autopromocionara, él le responde: estos tipos en verdad realmente quieren comparar credenciales. Los puedo sobrepasar a todos. A ver, vamos a hacer unas cuantas comparaciones. Aquí dice él en el capítulo 10 en delante. Ellos dicen que son judíos expertos en la ley. ¿Ok? Que son expertos en la Biblia, llegaron ellos diciendo, capítulo 10. ¿Ok? Pablo les dice: la Biblia la tengo memorizada. ¿Y saben qué? La tengo memorizada en 4 idiomas. Dicen que tienen conocimiento de Jesús. Pues ¿saben qué? Estuve con el Jesús resucitado. ¿Sí? Tuve visiones del trono, he tenido visiones del trono celestial de Jesús, posterior a esta tierra donde vamos a estar con Él en el trono. He tenido visiones de ello, ustedes no. Nunca he pedido dinero, me gano mi propio salario y ustedes sí colectan y cobran mucho dinero para que se les escuche y dicen puras locuras. Pero sobre todo, lo que es más importante para mí, a lo cual ustedes no pueden ni compararse, es de que yo he entregado mi vida entera a la misión de Jesús. Eso es lo más importante y ustedes no pueden decir lo mismo. Así que ustedes han llegado impresionando a los corintios. Ustedes han llegado autopromocionándose. Pero quiero decirles algo. Anoten lo siguiente, capítulo 11, versículo 30. Quiero decirles algo, nada de eso me es impresionante. No me importa nada de eso. En lo que sí me quiero gloriar ante ustedes es en mi debilidad. Prefiero presumir que lo imperfecto y lo débil que yo soy ante ustedes. ¿Ok? Será en esas... Anoten esta palabra, porque vamos a poner unas cuantas notitas en esta palabra. Insuficiencias. Será en esas insuficiencias que se puede descubrir el amor y la misericordia de Jesús en mí. ¿Sí? Entonces el versículo 8, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hablando del aguijón, ¿verdad? La espina en la carne. Y Jesús en una ocasión le responde a Pablo: Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque quizás no era la respuesta que Pablo deseaba. ¿Ok? Escuchen detenidamente lo que voy a decir. Pero no dejaba de ser
la respuesta de parte de Dios. Y cuando es una respuesta de parte de Dios, Pablo supo tener complacencia, satisfacción en la respuesta de Dios. Esta respuesta de Dios y cómo él aceptara la respuesta de Dios lo diferenciaba de los apóstoles arrogantes. ¿Sí? Porque aquí está la fuente de tu poder. El poder del mundo se expresa en cosas pasajeras que traen nuestra ruina, nuestra destrucción, como la fama, el reconocimiento, las riquezas. Ahí estaba la fuente del poder de ellos. Pero el poder que Pablo tenía se expresaba en forma de gracia. Donde menos resaltamos es donde Él, con E mayúscula, se presenta para resplandecer por nosotros. ¿Me explico? Ese es el punto que Pablo les estaba queriendo hacer ahí. Mi gracia es suficiente para ti. Mira, es fácil creer en una gracia pasada, porque ya lo viviste, ¿verdad? Dios ya suplió, Dios ya sanó, Dios ya lo que sea. Es fácil creer en una gracia pasada. Es fácil creer en una gracia futura, porque todo lo que estás haciendo es soñando y deseando, ¿verdad? Pero creer en la gracia en el mismo preciso momento que estás pasando por la vicisitud, por la enfermedad o por la necesidad o por lo que estés pasando, recibir la gracia de Dios en ese preciso momento, eso desarrolla tu complacencia en Dios. Eso desarrolla tu satisfacción en su decisión. Cuando le dice, mi gracia es suficiente para ti, ¿está hablando pasado, presente o futuro? Presente, exactamente, es tiempo presente. Por eso es fácil una gracia pasada. Ya pasaste por ahí, ya lo viviste, ya aprendiste de ahí, ya pasó. Es fácil una gracia futura, todo lo que estás haciendo es deseando. Pero una gracia, una complacencia en lo que estoy pasando ahorita, es poder decir, suficiente que Él, para mí es suficiente que Él tiene el control. Suficiente que Él está obrando. Suficiente que Él traerá el triunfo. Suficiente que esta situación Él la está utilizando para darle lecciones a alguien. En este caso, a los corintios y a los falsos apóstoles. Ahora déjame hablarte ahora bien directamente y hablarle a tu espíritu. Tú no entenderás por qué Dios está actuando de cierta manera en tu vida. Pero estás seguro y satisfecho que Dios te está utilizando para alinear a alguien más. Tú no entenderás por qué Dios está actuando de cierta manera en tu vida. Pero Dios está utilizándote para alinear a alguien más. Y tú, pero ¿por qué estoy yo pasando por todo esto? Pues no que me decías que querías que te usara. Pues no que tanto me dices que aquí envíame a mí, que utilízame a mí. Pues no que tanto toda la vida me has dicho que... ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Toda tu vida me has dicho que te utilice a ti. Y ahora me sales con que porque a ti te está pasando todo esto. Capítulo 13, versículos 4 al 7. Se le llama una sobria advertencia al capítulo 13. Capítulo 13 de 2 de Corintios se le llama una sobria advertencia. Pastor, ¿sería tan amable de leer capítulo 13, versículos 4 al 7? Es un cantinfleo tremendo, ¿eh? El capítulo 13, versículos 4 al 7, es un cantinfleo que vamos a decir, wow, pero ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe? Porque está todo volteado al revés. Y léalo lento y cuando termine de leerlo, entonces ya lo explicamos. Pastor, por favor, versículos 4 al 7. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios.
pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. A esto se le llama probados, aprobados, reprobados. Sí, exactamente. Bueno, se los explico en palabras ya para aterrizarlo. Que al examinarse podrán corregirse. Porque Pablo les está diciendo en la advertencia final, oiga, en serio, deben de examinarse, ¿eh? Deberían de examinarse ustedes. Su desprecio, ¿ok? Su manera de vivir, su amor por los superapóstoles, todo eso muestra que no entienden quién es Jesús, que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús. Así que los invito a humillarse delante de Jesús, delante del amor de Jesús. Les invito a humillarse para que tengan la capacidad de aparecer aprobados. ¿Sí? Que al examinarse podrían corregirse, porque entonces entenderían que la gracia de Cristo les es suficiente. Al examinarse tendrán la capacidad de poder ver lo verdadero, lo que yo les he enseñado, de lo falso, lo que los apóstoles falsos les están diciendo. Luego podrían identificarse con lo que yo les he enseñado y saber que lo que yo les dije siempre fue genuino. Es decir, examínense para que admitan que ahorita están reprobados. Cristo podría restaurarlos para que resulten aprobados. ¿Ya? Eso es todo lo que es esta sobria advertencia. Que les dice, sí, humíllense, examínense y entenderán que ahorita están reprobados. Cristo quiere restaurarlos y resulten ustedes como aprobados. ¿Sí? Capítulo 13, versículo 9. Anoten por favor el término, la paradoja de la cruz. Les da retos a ellos, los reta a tener los valores aprobados. ¿Se acuerdan ese sistema de valores distorsionado de que estaban siguiendo a los apóstoles exitosos, etcétera? Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y su poder fueron dados a conocer a través de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, la cruz es la que va a desatar un poder transformador en ustedes. La presencia del Espíritu para apoderar a los seguidores de Jesús, para que tomen un estilo de vida cruciforme, un estilo de vida que refleje Jesucristo, la manera de vivir de Jesucristo, que se vuelva la manera de vivir de ustedes. Esa es la paradoja de la cruz. Segunda de Corintios es la única ventana a la vida personal de Pablo, y termina humilde, con un final triunfante, sí, pero termina humilde, como diciéndoles, esta es la vida que Jesucristo vivió, no de riquezas ostentosas, lo cual a ustedes les está impresionando, sino una vida cruciforme, una vida que debe de reflejar lo que Jesucristo vivió en esta tierra. Estamos, hermanos, nos despedimos de esta tercera parte y final parte. Hemos desglosado la segunda parte de Corintios. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ustedes ven en pantalla, 469-628-92
91 o también a través del sitio web www.dtuniversity.org, www.dtuniversity.org. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Dios les bendiga. Mis amados hermanos, saludos al doctor Adrián Nájera. Vamos a la graduación de Chennai, India. Affiliated college teachers எல்லாருமே நீங்க பின்பாக போய் பாடலை பாடும் பொழுது முதலாவது டீச்சர்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் வருவீங்க, பின்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு முதல்ல அந்த சகோதரர் அவர் வந்து நேரா அவருடைய சேருக்கு நேரா போய் நிற்கணும். Una bárbara cantidad de alumnos. It's an amazing amount of students that we are graduating here in Chennai, India. இங்க வந்து ஜெபம் முடித்த It's a பிறகு beautiful graduation, una hermosa graduación que estamos por tener aquí en Chennai.